Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, una historia muy conocidísima. Gloria al Señor, los felicito por esta hermosa iglesia. También los felicito por el templo, por el edificio. Son dos cosas distintas. Vamos a entrar a la palabra. ¿Cuántos estamos listos? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Versículos del 25 en adelante, por favor. 25, versículo 25 del capítulo 16. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, vuelvo a repetir, de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no pares, continuemos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso pasaje. Gracias por la oportunidad que nos concede estar aquí. Te suplico, como siempre, que seas tú obrando en mi vida para poder compartir el mensaje que ya pusiste en mi corazón a tus hijos. Danos entendimiento, sabiduría, iluminación de esta palabra ya revelada, para que cada uno de nosotros salgamos edificados y podamos, Señor, compartir con otros y no ser esos oidores olvidadizos. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo bendecido responde. Podéis tomar asiento en esta hermosa noche. Mientras que te sientas a velocidad de luz, quiero compartir con ustedes bajo el tema: no te quedes en los de repente de Dios. Comparte con tu vecino, dile: no te quedes con los de repentes. Que no te impacte simplemente los de repentes. Los de repente son hermosos. ¿A cuánto le gustan los de repentes? Que tal vez tú estás en tu vida cotidiana, no digo aburrida, cotidiana, y estás haciendo las cosas tal vez del hogar. Las damas y las hermanas están barriendo, son multiusos. Las hermanas están barriendo y mapeando al mismo tiempo, recogiendo y cocinando, criando a los hijos pequeños y a los hijos con cana, haciendo de todo. Y en medio de todo ese trabajo arduo en el día, hay un de repente. Un de repente me refiero a que tal vez llega el amado esposo, el Sansón, llega el Sansón, el fuerte de la casa, y dice: amada, te traigo un ramo de flores. Un de repente. ¿Cuánto dicen amén, hermanas? ¿Cuánto les gustan los de repente? Porque hay personas que ni siquiera por su cumpleaños hay un de repente. Ustedes disimulen, varones, mírenme a mí de frente, no se preocupen. Los de repente son maravillosos. Pero algunas veces, con el debido respeto, nos quedamos bien plantados en los de repentes y nos olvidamos del panorama completo de la situación. Con eso entonces aclaro y defiendo a mis hermanos varones, machos camachos que hay en esta noche. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, varones?
Algunas veces las mujeres no nos entienden. ¿Qué digo algunas veces? Casi nunca nos entienden. Pero casado por más de 25 años, créame. Pero en todo eso es necesario comprender de que Dios nos permite que nosotros sepamos que el propósito como hombres es ser ese suplidor. Y aunque los de repente como varones no se hacen presentes tan a menudo en nuestra vida como quisiéramos, amadas, aún así las amamos. Es necesario mostrarlas, sí, yo sé, muchas veces es necesario, pero eso es lo importante que uno tiene que entender. Hay algo más grande que los de repente. Y algunas veces nosotros cometemos el pequeño error de plantar simplemente nuestra vista, nuestra atención a los detalles minúsculos. Me explico. Es normal que en el ser humano nos asombremos o nos enfoquemos tal vez solo en los momentos más excitantes y perdamos en sí lo que ves una vista panorámica. Hace unos pocos días tuve la dicha de poder ir al Gran Cañón. Qué hermosa naturaleza, un regalo de Dios donde testifica que tenemos un Dios maravilloso. Donde nos enseña que el diluvio fue global y no territorial. Y en todo eso, en esa magnificencia de panorama, uno se queda admirando y viendo, Dios mío, que tú eres grande y maravilloso. Pero había un pequeño show a un lado de unas aves que estaban peleando. Y los niños, puestos, ¿qué a los niños qué les va a importar tantas rocas sobre rocas? Estaban más entretenidos en las aves que estaban allí volando sobre aquellas rocas, sobre aquellos pinos. Pero muchas veces así somos como los niños. Estamos simplemente mirando en los pequeños detalles, en los de repente nada más, y nos olvidamos que realmente hay algo más grande que ver. O cuando uno solamente está mirando algo a la distancia y se enfoca simplemente en las cosas más pequeñas. Es como si yo me fijara en todas esas hermosas banderas. Digo, ¡wow! ¡Qué hermosa bandera que tiene ahí del Perú! Me encanta esa bandera roja y blanca. O sea, hermano, ¿cómo se le dice? Porque soy peruano. Pero no me percato que no solamente hay una bandera peruana, sino también una bandera americana, hay una bandera de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua. ¿Cuántos nicaragüenses hay aquí? ¿Nicaragüense? ¡Wow! Gloria a Dios. Yo tuve la dicha de haber estado 8 veces en Nicaragua predicando la palabra de Dios. En Guatemala, en Salvador, en la hermosa isla de Cuba. Y recién hace un mes regresamos de Costa Rica, pegado para Nicaragua. Pero en todo eso, estimados hermanos, tenemos que entender que hay una vista más amplia que Dios nos ha dado. No seamos miopes espirituales, corto de vista. Porque el Señor nos enseña que el enfoque en este pasaje, en esta perícopa que acabamos de leer, no es en sí, no nos fijemos en los terremotos. Porque yo también he predicado acerca del terremoto. A quien no le gusta dar un brinquito por aquí, por allá, decir un terremoto, tembló y Pablo y Sila comenzaron a alabar al Señor. Hasta hay un canto de eso, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Y cuánto les gusta zapatear con el canto? Pero ¿cuánto les gusta también alabar sin cantos? En todo esto, mire, es importante entender que el terremoto es maravilloso, sí, porque el versículo 20 nos dice algo. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Gloria al Señor. Los que no tienen Biblia, se pegó un cristiano en esta noche, por favor, vamos. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De repente un gran terremoto. Los de repente Dios los usa para poder planear un clímax maravilloso de lo que quiere, de lo que está a punto de darnos a entender. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando un reo, sus cadenas se le sueltan, ¿qué es lo que creen ustedes que ellos quieren hacer? Correr. Es mejor decir, aquí corrió que aquí quedó, ¿sí o no, varones? Pero ya te casaste, ni modo. Y en todo esto, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Mira, todas esas cosas sucedieron.
pero no es lo importante de la historia. Es que, hermano, me gusta quedarme solamente en los terremotos. No, no te quedes en los terremotos. Te vas a perder la belleza que Dios nos quiere enseñar. Es que aquí nos muestra que el tema principal de esta perícopa, de estos pasajes que acabamos de leer, es la salvación del carcelero. Es la salvación. Por eso estamos en esta noche aquí, para entender la importancia de lo que es la salvación. Entonces, mi objetivo en este mensaje es compartir con ustedes, que entendamos y comprendamos, podamos adquirir lo que nosotros conocemos como una comprensión panorámica completa del plan divino, reconociendo que todo empieza con una transformación de parte de Dios, que nos conlleva, como dice la Escritura, a una decisión que acarrea bendición y culmina desglosando un hermoso milagro salvífico, como acabamos de ver. ¿Les parece? Para esto, hermanos, hay que comprender algo. Leer un versículo sin su contexto es crear sencillamente un pretexto. Así que este hermoso pasaje comienza desde mucho antes. La Biblia desde un principio nunca nos fue dada ni con capítulos ni con versículos. Los 1189 capítulos que tiene nuestra Biblia, los 66 libros, fueron puestos por un arzobispo, por un católico. Stephen, él lo puso. Pero en sí la Biblia no fue narrada, no fue dada de esa manera. Así que no nos quedemos simplemente en un versículo, entendamos todo completo, una vista panorámica. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? Gloria al Señor. Comienza desde el principio, cuando, por ejemplo, este hermoso pasaje vemos eventos maravillosos que anexan a este desenlace del encarcelamiento de Pablo y Silas, porque Pablo y Silas primeramente comienza con el segundo viaje misionero de Pablo. Sale a viajar Pablo de nuevo, y cuando es llevado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir hacia Asia y Bitinia. ¿Sabían eso? ¿A cuánto les gusta escuchar los sí de Dios? Ay, perdónenme, querubines, pero creo que a ninguno de nosotros nos gusta cuando Dios nos dice no. Y Dios también nos dice no. Dios no siempre nos dice sí. Dios no siempre nos dice te bendigo. Muchas veces Dios ni siquiera habla, pero en el silencio Él sigue actuando. Y uno hay que aprender también a cuando es no. Y Pablo recibió no de Dios, de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no le permitió, le prohibió a Pablo irse en este viaje hacia Asia y Bitinia, provincias romanas al noroeste de Asia Menor. Y lo pueden ver en los versículos 6 y 7. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que Pablo termine en esta ciudad de Filipos, una ciudad de Macedonia, como vemos en este versículo 12 de este hermoso capítulo. En este hermoso pasaje también nos narra lo que viene a ser la conversión de una mujer llamada Lidia y de toda su familia. Versículo 14. Miren qué maravilloso, miren lo que está sucediendo. Cuando Pablo quiere ir a un lugar, el Espíritu Santo le dice que no, ven por aquí. Y tras la obediencia de un siervo de Dios, Lidia y su familia son alcanzadas para Cristo. El Señor dice la palabra que le abre el corazón a Lidia para que escuche el mensaje de la palabra. Y cuando Dios está en el asunto, suceden cosas maravillosas. Cuando Dios está obrando, el transformador de vida se encarga de hacer las cosas explícitas. Qué maravilloso es Dios. Lidia y su familia son salvos. Y miren qué hermoso, porque cuando hay muestra de conversión, de salvación, miren cómo esta mujer actúa. Versículo 14 del mismo capítulo dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿le suena el nombre de Tiatira? Que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuándo estamos atentos a la palabra de Dios?
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Wow, esa es una sierva de Dios convertida. Les obligó a quedarse. Me he topado en diferentes lugares que ni siquiera me obligan a quedarme, ni siquiera me invitan a entrar. Pero gloria al Señor, porque no vamos por conveniencia ni por lujos. Cuando hemos ido a esos lugares, esos hermosos países, ¿cuántos todavía recuerdan sus países? En Nicaragua solamente nos pusieron un toilet, ¿cómo es toilet? Inodoro, ni siquiera un inodoro. ¿Es inodoro? ¿Cómo se dice toilet en español? La taza. Porque inodoro, sí creo, ¿verdad? Inodoro. Porque ellos no tenían un inodoro. Lo pusieron tras mi llegada. Mis despertadores eran los gallos de la... Yo no sabía que las gallinas también cantaban. Un mal espíritu se movía por esa zona. ¿Se acuerda, hermana Lucy, los primeros viajes a esos lugares? Bueno, porque les comentaba a ellos. Ahí entramos y sufrimos porque los zancudos agarraban con ganas. Eso ven a sus zancudos. Ustedes sí, ¿verdad? Pero yo no, ingratos. Ay, me agarraban con todo, no tuviera misericordia. Allá hay una comodidad y no hay aire acondicionado. El transporte parecía que andaba en burro biónico, porque el carro hacía así y así. Entrábamos bien cambiados, perfumados y listos para la campaña. Salíamos porque teníamos que pasar por un basurero quemando allí todas las cosas, apestado, despeinado. Pero bueno, ahí llegábamos. Cuando vamos a nuestros países, vamos a dar. Y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No nos vamos a hoteles, ni demandamos cosas semejantes, porque hemos aprendido a quién estamos sirviendo. Por eso que los amados hermanos de Cuba dicen: hermano, ¿y cuándo regresen? ¿Cuándo regresan? Porque es necesario. Qué hermoso cuando hay hambre de la palabra de Dios. Cuando hay necesidad de que alguien te invite a tu casa, te abre las puertas para que le compartas el evangelio de Cristo. No para que le digas que el Barça ganó al Real Madrid. Por si acaso. Viva Barça, ¿vale? No simplemente para estar hablando de los chismes de la vecina. Aquí no son chismosos, no, son informativos aquí nada más. No aquí en Los Ángeles, ustedes saben. Pero me refiero a que qué hermoso es cuando las puertas de tu casa se abren para glorificar al Señor, para exaltar, para compartir con otros esa palabra, para darle la importancia de vida a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esta mujer hacía... les brindó la puerta de su hogar a Pablo y a Silas. Las marcas de una conversión verdadera. Wow. Y Pablo seguía en eso. ¿Sabe lo que pasa? Que hubo una liberación también en el nombre de Jesús. Muchos quieren liberar a diferentes personas endemoniadas. La sangre de Cristo te hace libre. No, en el nombre de Jesús. Aprendamos a usar los nombres con propiedad. No te me resientas, hay que aprender. ¿La sangre de Cristo tiene poder? Claro que sí, para salvación. Si no, mira lo que dice la palabra claramente. Si sigues leyendo el versículo 16, acompáñame, dice: cuando narra la historia que Pablo y Silas son puestos en la prisión, dice, versículo 16: aconteciendo que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y lo hacía ya por muchos días. Mira lo que dice Pablo. Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto motivó a que sus amos pusieran a Pablo y a Silas en la cárcel. Y de allí sigue la historia que ya hemos narrado al principio de la predicación. Esos son cómo el Señor teje las historias para llevarnos a la salvación de una familia maravillosa de este carcelero.
Esos son los puntos, los enlaces históricos que el Señor nos permite ver. Y qué maravilloso es que en medio de esta historia, Pablo y Silas, siendo ellos ciudadanos romanos, los funcionarios de esta zona, de este pueblo, al ver, porque los amos de esta mujer que estaba endemoniada, comenzaron a alborotar a todas las personas para poder maltratar a Pablo y a Silas. Y en todo eso hace que lo mandaran a la cárcel, como sabemos, pero era ilegal para cualquier persona poner a un ciudadano romano en la cárcel sin un juicio previo. Y Pablo y Silas, siendo romanos, se quedaron callados. Hermano, pero es la cárcel. ¿Sabe lo que era una cárcel romana en ese entonces? ¿Sabes a lo que ellos tenían que someterse? Atados, encadenados, sus pies, sus manos, en la parte más profunda del calabozo, con un frío horrible. Y en medio de todo eso, pudiendo estar puestos en libertad, Pablo y Silas comienzan a alabar y cantar cantos, himnos de alabanza al Señor. A la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. En medio de todo eso, pudiendo estar libres, sencillamente comienzan a alabar a Dios. Es que no entendemos muchas veces, si no nos fijamos al panorama histórico de cómo se da este desenlace. Muchos simplemente agarran a Pablo y Silas en la cárcel y eso es todo. No, hay algo más maravilloso. Mira todo lo que pasa. Todo por obedecer al Espíritu Santo. Lo que hace un no de Dios termina con Pablo y Silas en la cárcel y casi lo matan cuando le daban con palos. Solo cuando el Dios de Dios, cuando Dios nos dice un no, lo que conlleva un no de Dios. Pablo y Silas en la cárcel. Y lo maravilloso es que Pablo y Silas no se quejaron. Dios mío, tú tuviste la culpa. Me hubieses dejado irme a Asia. Ahora aquí estoy en la cárcel con Pablo y todo. Pero no vemos a Pablo y Silas reaccionar de esa manera. Algunos se quejan de las cosas que estábamos pasando. Aquí reconocemos que nosotros no estamos en el para de sufrir. El mismo Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos en Juan 16:33 cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Hay momentos que nadie te va a comprender, ni siquiera tu sombra va a querer estar contigo, mucho menos tu compañero o tu compañera. Nadie va a poder estar allí en los momentos más difíciles de tu vida, pero en esos momentos déjame recordarte que hay un Paracleto, hay un Dios con vosotros, un Dios con nosotros hasta el fin del mundo, y Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. ¿Cuántos alabamos su nombre? Aunque el hombre o la mujer te falle, aunque tu familia te desprecie, siempre Dios estará con nosotros. Siempre Dios estará con nosotros. Y eso es lo más maravilloso. Porque en medio de esos momentos, ¿sabes? Que no estamos solos. Aquí en las cosas del Señor se vale llorar. Sí, yo lo vengo diciendo por décadas. Se vale llorar. Se vale gritar si tú quieres. Se vale jalarte los pelos si vosotros tenéis pelos. Cálatelo, disfrútatelo. Yo ya no puedo, tengo que cuidar los pocos que me quedan. Pero lo que no se vale es acobardarse y decir: ya no quiero más, Señor. Y aunque tú lo digas, si eres un verdadero convertido, no podrás huir de la presencia de Dios. Dirás lo que Jeremías dijo: oh Señor, me seduciste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días Dios me vence. Porque en todo momento reconocemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué maravilloso es Dios. Y en todo esto, ¿sabes? Pablo y Silas nos da cátedra de cómo ser un verdaderos creyentes. Dios bendiga la vida de estos grandes siervos de Dios. Y comienzan estos locos a cantar himnos en la medianoche. No tenían celulares, ¿verdad? Porque solamente algunos se desvelan cuando están en el Facebook, en el Instagram, en tantas cosas de esas. No, aquí ustedes son siervos de Dios. Ni celulares tienen. Pero, ¿sabes?
Aquí vemos algo interesante. La transformación que da Dios. Mira, ¿qué es lo que pasa? Es digno de admirar la actitud humilde y obediente de estos siervos Pablo y Silas. Es maravilloso. Sin importar sus necesidades, ni el azote corporal que recibieron, se entregaron en pleno con el objetivo de engrandecer el reino de Dios, cuyo tema central de la Biblia entera, ¿sabes cuál es? El reino de Dios sobre la tierra. Ese era el tema central que estaba bien entretejido en los corazones de estos dos siervos de Dios. Y por esa necesidad ellos omitieron su nacionalidad, su comodidad. No se sentían desgraciados por sus sufrimientos. Cantaban himnos. Wow. En el capítulo 5, versículo 41 del mismo libro de Hechos, narra inclusive también cómo Pedro y Juan soportaban los azotes en la cárcel. Y decían, hablando de Pedro y Juan, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuántos se gozan por los azotes? ¿Cuántos se gozan cuando la mujer te tira el sartenazo en la cabeza? Disimula nomás. Alaba a Dios. Estos hombres de Dios, aquellos que son realmente convertidos, muchas veces es bueno tener un pañuelo. Cuando te tengas que secar las lágrimas, sequémonos y sigamos adelante. Hay momentos que sí, muchas veces estamos como el salmista, que tenemos que decir nosotros frente a ese espejo maravilloso que lo miras a cada rato, le tienes que decir, alma mía, alaba a Jehová. Muchas veces es necesario obligarnos a alabar al Señor. Muchas veces es necesario que nos recordemos lo que tengamos que hacer, pero en medio de todo podemos decir, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y Él nos ayuda cada día de nuestros días, de nuestras vidas. Bendito es el Señor. La transformación de carácter es una virtud intrínseca del poder del Espíritu Santo, de lo que puede hacer Dios, de lo que hace Dios en cada uno de nosotros. Por eso que el famoso versículo de 2 Corintios 5:17, ¿qué es lo que nos enseña? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Por consiguiente, quiero que escuches algo. Nosotros entendemos que no hacemos buenas obras para ser salvos. No hacemos buenas obras para ser salvos. No, sino hacemos buenas obras porque somos salvos. Esa es una verdad que muchas veces confundimos. ¿Por qué? Porque es lo que hace Dios en nosotros y por nosotros. Él nos transformó y esas obras son el resultado de la obra divina que Dios sigue haciendo en nuestra vida, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso que nosotros obramos y reconocemos que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe, es por gracia. Por eso que creemos en una salvación segura en Cristo. No son nuestras obras las que nos califican. Por eso que Isaías nos dice, nos aclara que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Vosotros sí sabéis lo que significa esos trapos de inmundicia, ¿verdad? Hermanos, ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad o no? Trapo de inmundicia era en sí las toallitas menstruales que las mujeres usaban en ese entonces. Así es como Dios mira a nuestras buenas obras. Por eso es que es maravilloso que cuando nos presentemos ante Dios el Padre no ve, este varón se viste bien, es elocuente en sus palabras, ha trabajado para mi obra 50 años, ha ganado miles de almas. Él no ve nada de esas obras, nada. Lo que él ve, la sangre de Cristo está en ese varón, la sangre de Cristo está en esa mujer, la sangre de mi hijo, esa es la que aprueba a cada
uno de nosotros. Por eso reconocemos que nosotros somos salvos por su misericordia, ya que Él ve en nosotros la sangre de su Hijo amado. Bendito es Dios. Por eso, estimados hermanos, reconocemos, como dice este hermoso versículo de Tito capítulo 3, versículos 5 y 7. Porque muchas veces Dios nos tiene que recordar lo que verdaderamente consiste en su obra. Dice, ¿lo tienes en tu valera? ¿Listos? Ahí lo tienen ahí en la pantalla. Mientras que lees eso, permítame decirte lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Me encanta esa traducción. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Mire qué lenguaje más simple. Una traducción dinámica, se los recomiendo. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Nos dio la seguridad. Tu trabajo no es en vano. Tu sufrimiento no es en vano. Tu esfuerzo no es en vano. Él nos da la seguridad de poder heredar la vida eterna. Pero es Él. Por eso es maravilloso cuando alguien te explica qué es lo que es gracia, qué es lo que es justicia, qué es lo que es misericordia. 3 elementos necesarios en cada creyente que lo tenemos que tener en mente. Si me permites rápidamente, misericordia, pero lo más rápido. ¿Quiénes demandan justicia? Porque una veces somos fáciles. Me chocaron, Señor, justicia, que hay que demandarlo porque me den billete. Porque justicia implica o es recibir lo que uno se merece. Te pasa la luz roja, ¿cuál es lo justo? Tu ticket. Te pasas el stop, ¿cuál es lo justo? Tu ticket. ¿Cuánto merecemos tickets? Señor, solo soy yo el único, ten misericordia de mí. Puros querubines, serafines hay en este lugar. Ni manejan, Dios mío. Y la justicia demanda una sanción. Pero ¿qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que te mereces. Llega el policía por allí y dice, ¿sabes lo que hiciste? ¿Tú qué le dices? No hice nada. Te mandan 2 tickets, uno por mentiroso y otro por infringir. En cierta ocasión salió una vigilia y iba allí glorificando a Dios en el carro, y en eso me secaban las lágrimas. Y hizo una maniobra media rara, era como las 2, 3 de la mañana, y un policía me para. Y cuando llega el oficial me dice, yo tenía mi Biblia al lado, ¿de dónde vienes? De la iglesia. Una vigilia, sí. ¿Has tomado? Nada de licor. ¿No estás borracho? Del Espíritu Santo. Maneja con cuidado. Gracias. Que Dios mío. Pero no les recomiendo, cuando esté manejando, maneja con los ojos abiertos. No te me quedes super arcángel Gabriel, tranquilo. Hay tiempo para todo, ¿ok? No hay que infringir la ley. Pero entonces, ¿saben? Misericordia es no recibir lo que te mereces. Yo recibí misericordia esta noche. Pero gracia es recibir lo que no te mereces. Y eso es lo que hemos recibido de Dios, su gracia. Recibimos su regalo inmerecido, la salvación inmerecida. Nosotros estamos aquí por gracia, por medio de la fe, y la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alabamos su nombre? Por eso que, entrando a este otro punto, la decisión que acarrea, la decisión que nosotros siempre tomamos
con Dios acarrea bendición. El elemento humano siempre se presta a relucir en el testimonio de la transformación que nosotros tenemos. Mira la obediencia de Pablo y de Silas. El testimonio del creyente es que la obra que Dios hace en nosotros nos obliga, porque es Dios en nosotros, a amar su palabra, a obedecer su palabra. Por eso que el creyente que no es obediente a la palabra de Dios, hay que preguntarnos si verdaderamente eres creyente. Pero en el ámbito salvífico, nosotros como creyentes sabemos que es un acto de monergismo de un solo lado, que es Dios salvando, no el hombre salvando. Somos salvos por Dios. No un sinergismo. Sinergismo significa que obra de dos partes. Dios hace algo y después yo hago otra cosa para ser salvo. No, Dios lo hace todo. Ya os expliqué, nosotros obramos no para ser salvos, sino hacemos las obras porque somos salvos. Dios brinda la oportunidad al hombre a tomar ese paso de fe y arrepentimiento para entrar en su verdadero descanso, pero somos nosotros los que decidimos tomar ese paso de fe. Todo ser humano tiene fe, hasta el ateo tiene fe. La clave es dónde tú pones tu fe. Yo sé que cada uno de ustedes tiene fe. Hermano, yo no tengo fe. Yo sé que tienes fe. Usted tiene fe que esta silla no se rompe. Y están bien sentados. Todos tenemos fe. Allá en esas campañas en nuestros países, son unas sillas súper livianas. A ciertos hermanos bien bendecidos les tienen que dar 2 hasta 3 sillas en una para que se sienten. Ahí hay que tener más fe. Aquí yo veo vuestras sillas son fuertes. Ni sillas hay que tener algunas veces porque se duermen. Pero allá sí. Y eso me ha topado conversar con ateos. ¿Y cómo es? Porque cada persona tiene fe. Cuando me mandaron mis vacaciones pagadas a la guerra de Irak, en esos años de 2003, yo me topaba con diferentes europeos que se creían, eran tremendos militares allí. No, yo no necesito a Dios, yo no creo en Dios, que perfecto. Ok, no hay problema. Tú no crees en Dios, respeto tu decisión, ok. Y se veían tan fuertes que se creían invencibles, que no necesitaban a nadie. Bueno, ok. La primera noche de bombardeo, esos tremendos muchachones que no necesitaban a nadie, eran los primeros en estar lloriqueando dentro de esos bunkers allí. Ay, Dios mío. Yo dije, ¿pero que no creías en Dios? Todos tenemos fe. La clave es en quién has puesto tú tu fe. Hay personas que erróneamente ponen su fe en el hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Nos van a fallar. Todo el mundo vamos a fallar. Todos. Estás casado, vas a fallar también. Tu príncipe azul te va a fallar. Comenzamos así, como una botellita así bien formadita. ¿Sí o no, varones? Hasta una botellita así de vidrio, bien con nuestra figura. Y ya cuando pasan los años te vamos a fallar. Nos convertimos en botella de 2 litros. Cambiamos. Vamos a fallar muchas veces de muchas maneras. Vamos a hacer promesas que tal vez nos vamos a cumplir. Va a haber ciertos momentos donde vamos a entender la cruda realidad de que no somos perfectos. Pero qué maravilloso es entender que en medio de esa imperfección Dios está en medio de nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para dirigirnos. Y es que eso es lo que hace Dios en medio de cada uno de nosotros, estimados hermanos, cuando ponemos la fe en Él. Dios demanda una vida transformada en cada creyente que verdaderamente ha mudado sus corazones a la santidad de Dios. Efesios 4, 22, 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo. Muchos se queden allí, del viejo. No te despojes del viejo. Sigue leyendo correctamente, dice: del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Y hay algo interesante que dice de vuestra mente. Es que la mente es tremenda. La mente es muy frágil. Creamos mundos que no son en nuestras mentes. No me saludó, ya tiene otra. No me dio la comida a tiempo, no se preocupa. No me cela, no le importo. Estás en la gloria, varón, ¿de qué te quejas? O sea, hacemos un mundo en nuestra mente lo que no es, de acuerdo a nuestras circunstancias, a nuestros lentes. Te fue un mal día y ya estás inventando un mundo entero que no es. ¡Para! Dice claramente, despojaos de esas cosas. Hoy tenemos que tener esta palabra de Dios en nuestras vidas para que sea esa lámpara que alumbre nuestro caminar. Como ese hermoso salmo nos dice. Hay recompensa para el hombre que permanece gozando y deleitándose en las bendiciones espirituales del reino de Dios. Hay recompensa. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, dice, ¿por qué me pasa tantas cosas? Estoy desamparado, no tengo nada. Y tu palabra dice que nada me faltará. Tranquilo, no te desesperes que nada te ha faltado. Tienes tantas cosas maravillosas como tantos problemas. Por eso nada te falta, está un paquete completo. Porque todas esas cosas son necesarias para que nosotros podamos ser pulidos, transformados a la figura de Cristo. Es necesario. Porque nuestra recompensa no es en esta tierra. Nuestra recompensa nos viene del Señor. En ese día Él nos transformará. En ese día maravilloso que la iglesia espera, donde el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Y sencillamente en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Pero hay un debido orden. Los muertos en Cristo primero nosotros, y después nosotros los que vimos seremos arrebatados. Léelo. 1 Tesalonicenses 4:16, 17, léelo. Yo te lo parafraseé para que te estimule a leer la Biblia. Maravilloso Dios. Por eso es que el verdadero milagro, como último punto, el verdadero milagro, no solamente podemos quedarnos en esos pequeños de repentes. Mientras algunos se detienen en el terremoto, mientras algunos se detienen en lo que motivó a llegar a ese clímax, a ese evento, son muy pocos los que prestan atención a los sucesos posteriores. Dime tú si no has leído este pasaje y te has detenido sencillamente cuando el carcelero decide no matarse. Muchos no siguen leyendo lo que sucedió después en la casa del carcelero. Pero sabes, aunque el carcelero no podía ver, mira lo que dice estos versículos 27 del capítulo 16 de Hechos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Déjame explicarte algo. En ese entonces, cada soldado que estaba a cargo de una cárcel tenía el deber de cuidar a sus reos. Si un reo se le escapaba, lo mataban a él y a toda su familia. Eran severos. Ahora entiende por qué es inaudito creer que cuando Cristo resucitó, aquellos soldados sencillamente mintieran con esa magnitud. Él tenía ese riesgo, que lo iban a matar a él. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él comenzó, se asustó y se iba a matar inmediatamente. Prefería matarse para que no corrieran con la misma dicha su familia. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En ese terremoto, recuerda, todas sus cadenas se abrieron, de los pies, de las manos, las puertas, todo se abrió. Cuando los de repente de Dios se manifiestan, suceden cosas maravillosas. Oh yes, claro que sí. Pero hay más que esos de repente. Hay más que los de repente. Ya estamos terminando. Dice: él entonces, pidiendo luz. Cuando estás en oscuridad no hay nada más hermoso que pedir luz.
ya que oscuridad es ausencia de luz. Él pide luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Históricamente, realmente lo que él estaba diciendo, él no estaba pidiendo una salvación espiritual. Él estaba preocupado. Todos estaban con las puertas abiertas. Me van a matar. ¿Cómo salvo mi carne? Porque si se dan cuenta de lo sucedido, a mí me matan. Y a mi familia. No me dejaste matarme. En sí, él estaba más preocupado en que lo iban a matar a él. Por eso que hace la pregunta: ¿cómo haré para ser salvo? ¿Cómo haré para que no me maten? Según algunos historiadores, eso es lo que él está queriendo decir. Porque él todavía no sabía en sí lo que hablaba Pablo y Silas del poder del evangelio. Lógico. Entonces, cuando él hace esto, qué maravilloso es entender estos detalles. Pablo tenía, estando en la oscuridad, una visión más clara que el carcelero estando en la superficie con luz. Porque cuando Cristo está en tu corazón, aunque tú andes en tinieblas, no estarás en oscuridad. Estaremos seguros, porque su vara y su callado nos infundirán aliento. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no nos va a pasar nada. Bendito es el Señor. Aunque las tinieblas humanas te sobreabunden, no cierres tus ojos, estimados hermanos, porque siempre la luz de Cristo estará allí presente para confortar nuestras almas. Sin duda Dios mostró su poder en esta ocasión, atándoles el alma a los reos, tanto como le había demostrado desatando las cadenas, porque no permitió que ninguno de ellos se escaparan, porque ahí sí lo mataban al carcelero. Los impactó no solamente a uno, sino a todos los que estaban allí. Mira las cosas que cuando Dios se mete en el asunto. Y cuando le dice: cree en el Señor Jesucristo, él hace la pregunta: ¿qué haré para ser salvo? Y aquí vemos esta astucia, esta sabiduría de un evangelista, de un apóstol como Pablo. Le dice, aprovecha ese momento y le dice: ¿sabes qué? Olvídate de lo que tú te has preocupado. Y le da la respuesta que nosotros nos deleitamos. Ellos respondieron, hablando de Pablo y de Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto nos gusta ese verso? ¿Cuánto lo hemos dicho, lo hemos proclamado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito es el Señor. Pero te voy a aclarar algo, porque este versículo 31 encierra una verdad más profunda y necesaria que debemos de comprender. Aquí no significa que tú vas a creer y automáticamente tu familia se salva, porque la salvación es personal. Dile a tu vecino: la salvación es personal. No es una aceptación individual, no acarrea automáticamente un paquete global para todos. Lastimosamente no es así. Esto más bien lo que significa que hay una puerta de bendición para que haya la oportunidad de que el evangelio de Dios entre a tu casa. Porque el evangelio de Dios es poder y salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Porque muchos dicen: creo yo, se salva toda mi casa. No, bueno, fuera. Pero sabemos la cruda realidad que no es así. Por más que uno quiera. Hermano, quieren ese día gozarte porque el Señor mudará, transformará nuestros cuerpos. No te preocupes de lo demás. Pero es que son mis seres queridos. Dios tiene el control absoluto. ¿No voy a ser 100% feliz? Claro que sí, porque seremos transformados, glorificados, nuestros cuerpos serán. Ya no pensaremos como pensamos hoy. 1 Corintios capítulo 15. Pero es importante entender que la salvación tiene que ser dada y aceptada individualmente. Por eso, ¿cómo nos damos cuenta? Con la misma Biblia. No me mires raro, lee el versículo 32 conmigo. Es que la Biblia habla por sí sola. Simplemente hay que leerla. Y le hablaron la palabra del Señor a él
y a todos los que estaban en su casa, y le hablaron. Cuando Cristo entra en tu vida y tú no hablas de Él, entonces realmente Cristo no ha entrado en tu vida. Si los tuyos no saben que eres cristiano, preocúpate. Si no te has topado con nadie que diga, perdón, pero usted es medio raro. Ay, gracias. Sí. Es que sí, usted actúa diferente, se mira diferente, habla diferente. ¿Qué es lo que hay en usted? Espíritu Santo. Porque eso es lo que determina si somos creyentes. Porque hay que hablar esa palabra del Señor a Él y a todos los que estaban en su casa. Hay que hablar, y cuando puedas, hazlo con tus labios. ¿Cuántos entendieron eso? Hay que evangelizar, sí. Y cuando podamos, usemos nuestros labios. Los que no me entendieron me buscan al final para explicarles esto. Por eso mira lo que dice 32. Y versículo 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo entra en el corazón de alguien? Suceden cosas maravillosas. Para que este carcelero lave las heridas. Y enseguida dice, se bautizó él con todos los suyos. ¡Wow! Y llevándolos a su casa, el 34, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó con toda su casa. ¿Cuántos nos gozamos por ello? Eso es lo que hace la diferencia. Creer en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa será salva, porque predicamos el evangelio en nuestra casa. El evangelio tiene que ser predicado en nuestros hogares. El evangelio tiene que ser llevado en todas partes. Es nuestra obligación, es nuestra necesidad, es nuestro anhelo, es nuestro todo, para que las almas sean salvas, para que el inconverso, el amigo, la visita que nos acompaña se dé cuenta que solamente por el poder de la palabra nosotros sabemos quién es ese Dios. Todo es hermoso. Las alabanzas son hermosas. El hacer cosas es hermoso. Pero la palabra del Señor es la única que nos abre los ojos al entendimiento completo de la salvación en Cristo Jesús. El entorno hacia un tema crucial como la salvación de las almas siempre está adornado con eventos muy excitantes e importantes, pero mantengamos en claro que el objetivo central que Dios tiene es la salvación. Quiero invitar al grupo ya que pase, por favor. Ayúdenme, hermanos. Ya estoy terminando. Los terremotos, los cantos, la perseverancia, obediencias y otras características, estimados hermanos, que podamos tener, siempre conllevan a un plan más profundo: la proclamación del reino de Dios. Dios está dispuesto a brindar salvación en cualquier momento y en cualquier lugar. Algunas de las conversiones más dramáticas, más impactantes, no se dieron en 4 paredes llamada iglesia o templo. No. Perdón, nunca me dijeron el tiempo que tenía que entregar, así que se aguanta. Recién terminé la introducción. Pero había un gran discípulo de Juan llamado Policarpio, que a sus 86 años, antes de ser llevado y quemado, este gran anciano de Dios le otorgan la oportunidad de salvar su vida. Y le dicen los romanos: niega a tu Señor Jesucristo y proclama al César como tu Dios, y salvarás tu vida. Y parafraseando la palabra de este gran anciano hombre de Dios, discípulo de Juan,
le dice las palabras más asombrosas que uno puede meditar en ellas día y noche. Le dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo quieres que tú niegues a ese Dios que por 86 años nunca me ha dado la espalda? Ha estado conmigo en todo tiempo. ¿Cómo esperas que yo lo niegue en un solo día por salvar mi vida? Pero te voy a quemar vivo. No puedo negar a ese Dios que salvó mi vida y ha estado conmigo. Y así como Él, muchos mártires de la fe se rindieron ante esta verdad, que solamente Jesucristo, el transformador de vidas, que solamente Él puede brindar esa salvación. Y pase lo que pase, jamás de los jamases ellos van a poder retractarse a esa confesión de fe que le hicieron con todo su corazón. Porque eso es lo que marca la diferencia. Que tú verdaderamente creas en esta predicación del Evangelio. Eso es lo que marca la diferencia. Que la salvación de Cristo entró en tu vida porque tú comienzas a mostrar ese fruto que el Espíritu Santo hace en tu vida, que nos lleva a tener esos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Hay momentos en la vida de nosotros que no vamos a comprender todo. Hay momentos que vamos a recibir un no de Dios y nos va a llevar a hacer cosas o a estar en lugares que nos vamos a arrepentir, tal vez, humanamente hablando. Porque a todos nos cae muchas veces el día malo. Hay muchas personas que están peleando con una enfermedad día y noche. Y hemos sido testigos de cómo Dios ha sanado de cáncer a diferentes almas, a diferentes hijos de Dios. Dios todavía hace milagros el día de hoy. Dios todavía se manifiesta con su soberanía única, intachable, en hacer cosas maravillosas, sorprendiéndonos con estos de repente, sí. Pero los milagros no lo es todo. Jesús hizo muchos milagros en su tierra y muchos de ellos no creyeron. Porque lo que convence es la palabra de Dios. Es su Espíritu Santo el que hace la obra en nuestras vidas. Ese atributo intrínseco le pertenece solamente a Dios, el de transformar nuestras vidas. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Si en tu vida hay una necesidad de que aún no has sido transformado verdaderamente, si esta palabra del Evangelio no ha tocado tu vida de tal forma que no te nace compartir con otros, preocúpate. Examínate. Esto no es de gritos. Esto no de emociones. Las cosas del Señor no es solamente eso. No. Aquí las cosas es de reconocer verdaderamente. Si cuando vienen estos momentos de medianoche en la cárcel emocional que tú te puedas sentir, cuando no hay nadie alrededor tuyo y te mueras y te estás muriendo por dentro porque la soledad es dura, porque tal vez el dolor de un desprecio acosa tu vida, tal vez porque la violencia ha llegado a tu cuerpo desde muy pequeño, muy pequeña, por un ser hasta más cercano en tu hogar, y todavía estás batallando contra esas pesadillas. ¿Sabes? Es importante recordar que hay un Dios que se hace presente en esos momentos. Con terremotos, sí. Rompiendo todas esas cadenas, sí. Pero no solamente para hacer eso, sino para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos la oportunidad
de poder reconocerlo y ser verdaderamente convertidos, sanados, transformados. Miren, mis hermanos, me ayudan a ministrar con una adoración. Yo quiero invitarlos que cierran sus ojos, por favor. Y que si hay alguien en esta noche necesitado, en estos momentos Dios sabe de nuestra condición. No podemos jactarnos de tener una apariencia que no necesitamos nada o a nadie. Muy adentro Dios conoce cómo tú te encuentras, cómo tú te mueves, de que lo que necesita tu alma, tu ser. Este es el momento, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, que le digas: Señor, me gustaría hacer esa decisión que hizo el carcelero también con todo lo de su casa. Yo no sé si las visitas en este lugar no tienen a Cristo en su corazón, o si verdaderamente no han abierto todo su ser a la verdad del Evangelio. Este es el momento. Si hay alguien que nos ve por las redes sociales y has estado batallando día y noche con esta decisión única, que solamente Cristo puede cambiar tu vida, este es el momento. No que digas una oración sencillamente para salir del compromiso, no. Tiene que ser una verdadera conversión, una decisión que sencillamente brote de lo más profundo de tu ser, en el cual tú le puedas decir con tus propias palabras: Señor Jesús, yo me rindo a tus pies. Reconozco que solamente tú puedes cambiar mi vida. Tú eres el dador de la vida. Y en esta hora yo me postro ante ti. Dile con todo tu ser: Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz de Calvario. Yo siendo un pecador, inmerecedor de tu gracia, te doy gracias por lo que has hecho por mí, por enviar a tu Espíritu Santo a que me hable en esta noche a través de tu palabra. Y te confieso como mi Señor y Salvador. Oh Espíritu de Dios, en esta hora, sé tú obrando en medio nuestro. Ayúdanos, Padre, a entender que no solamente tenemos que enfocarnos en los de repente que tú haces. Hay un plan panorámico más grande, más maravilloso. Obra en cada uno de tus hijos. Obra en cada uno de los que están aquí, mi Dios. Conforme a lo que tú sabes, escudriñas los corazones de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, la necesidad de tus hijos solo tú conoces. Si tú tocando esos cuerpos, si tú tocando, Señor, en esas necesidades corporales de tus hijos, en el nombre de Jesús, Señor, porque solamente tú tienes la última palabra. Solamente tú tienes ese poder sanador. Y yo te imploro, Padre, que seas tú obrando, sanando a tus hijos en cada dolencia que están atravesando. Pero no solamente en las dolencias corporales exteriores, Padre, una sanidad emocional, una sanidad en su mente, en su corazón, la que más afecta a muchos de nosotros. Señor, obra en esta hora. Obra en cada uno de tus hijos, Señor, sanando, fortaleciendo, capacitándonos cada vez más a tener una conversión verdadera, a tener un verdadero encuentro contigo, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh Señor, es tu presencia la que toca. Es tu presencia, mi gran Dios. Oh Espíritu de Dios, a Cristo yo me entrego. díselo, díselo, díselo. Díselo, 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 díselo.
Vamos, levanta tu voz en una. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser Oh sí, mi Dios, aleluya. Yo me rindo. En el nombre de Jesús. Padre, Yo solo tú eres mi Dios. a Él. Solo tú eres el único, mi Rey. Todo a Cristo yo Te damos a ti la gloria y la honra. quiero serle fiel. Aleluya. Dale fuertes palmas al Señor. No te quedes con los de repentes. Hay cosas más maravillosas. La salvación de Dios no es cualquier cosa. Dile a tu vecino, no es cualquier cosa. Lo que hizo Dios por ti no es cualquier cosa. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena llorar por Dios. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena aguantar al que tienes a la par por Dios. Vale la pena. Vale la pena permanecer firmes. Vale la pena porque ese día maravilloso se acerca. ¿Cuándo? Yo no sé. Puede ser ahorita mismo, ¿te imaginas? Qué privilegio. Si es ahorita mismo. O puede ser en 1000 años. No lo sabemos. Pero que sucederá, sucederá. Y esperamos en ese día maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Lo que Dios hace son cosas maravillosas. Y muchas veces no tiene sentido. Pero bendito es Dios, bendito es Dios. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Que Dios todavía tiene cosas maravillosas para sus hijos. Dios te bendiga, pueblo. Ha sido un privilegio compartir con vosotros la palabra de Dios. Así entrego el tiempo a nuestro hermano pastor Alex.